Continuamos pues con el bloque temático número 2, lo que le duele al país. De eso se trata y por eso me da mucho gusto poder saludar al doctor Marco Fernández. Bienvenido, profesor investigador, México Evalúa, EGAP del ITESUM. Es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Duke, estudió su licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Tecnológico de Monterrey. Es también investigador asociado de México Evalúa y se ha especializado en temas de política educativa como de combate a la corrupción y rendición de cuentas, entre muchas cosas más. Vamos a iniciar, si les parece bien, candidatas y candidatos, y es el turno de poder escuchar la pregunta precisamente del doctor Marco Fernández para que puedan ustedes tener lista su sistema de respuesta binario. Lo escuchamos. Antes que nada, muy buenas noches. Reconozco su disposición a estar presentes en este diálogo con los ciudadanos, precisamente por la posición que aspiran a ser representantes de los estados en la casa máxima que es el Senado. Se ha dicho que uno de los temas, y ha sido el constante a lo largo de toda la campaña, de los temas que lastiman a la ciudadanía, es el tema de la corrupción. Y hay múltiples muestras de que la corrupción no ha distinguido de partido político ni tampoco de nivel de gobierno, y no solamente desde el ámbito público, sino también del ámbito privado. Y el recurrente problema con la corrupción ha sido la impunidad. Es por eso que me gustaría saber de ustedes, llegar a ser senadores, si estarían a favor o no de una reforma sustantiva al artículo 102 constitucional para que de una vez por todas tengamos una institución de la Fiscalía General de la República que tenga independencia política, siente las bases para la profesionalización de los ministerios públicos, tenga un procedimiento distinto del nombramiento de su titular, todas ellas atribuciones que precisamente pasarían a través del Senado de la República. De ahí la importancia de saber con claridad su posición. En concreto, para atender el problema de la corrupción y en general de la impunidad en nuestro país, ¿están a favor o no de reformar el artículo 102 constitucional? Observamos. Muchas gracias. Están todos. Candidata de Nueva Alianza dice sí. Candidata del PRI dice también sí. Candidato de Movimiento Ciudadano dice también sí. Candidato del PAN sí. Candidato de Encuentro Social también sí. Y candidata del PRD también sí. Muchas gracias. Muy bien, vamos a escuchar la argumentación del por qué sí. Adelante, candidato de Acción Nacional. Tiene usted 1 minuto. Cuando dimos paso como sociedad y como grupos políticos que impulsamos la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pusimos como uno de los ejes de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción el tener una Fiscalía General independiente, autónoma, transparente y además con observación y participación ciudadana para que rinda cuentas. De manera es que estamos a favor y estaré a favor como senador, y mi grupo parlamentario y mi partido y al frente, como se ve aquí, estaremos a favor de la reforma del 102 para tener esa fiscalía autónoma que nos garantice que no será usada sectaria y políticamente para atacar a los adversarios, que tendremos una fiscalía que sea garantía contra la impunidad y que permita que los delitos, la corrupción y todo lo que ha estado pudriendo la vida pública de México sea de una vez extirpada. Lo vamos a hacer entre clase política representativa y ciudadanos participantes, entre todos. Muchas gracias. ¿Quiere hacer uso de su réplica? Adelante, doctor. Escuchando su respuesta, licenciado Bravo Mena, me llama la atención que quisiera entender de qué manera ustedes están pensando en profesionalizar precisamente esta Fiscalía General, sobre todo porque a la luz de lo que uno observa en lo que ocurre en estados gobernados por su partido, por ejemplo, Veracruz, pues no estamos observando esa fiscalía que tenga independencia, que sea nombrada de manera profesional, etcétera. No lo hemos visto tampoco en Puebla. Entonces, ¿por qué, por un lado, en los estados que gobierna Acción Nacional, pues seguimos con la práctica de nombrar fiscales cercanos a los gobernadores del partido? Gracias. Y en el caso de nivel nacional quieren independencia?
Tiene 45 segundos, Porque candidato. es un reclamo nacional y precisamente para eso hay que corregir y hay que rectificar lo que está mal y lo que se está haciendo mal en cualquier estado, sea gobernado por quien sea, por Acción Nacional o por cualquier otro partido. Hay que rectificar y hay que poner las líneas claras desde una decisión de alta política creada en el Senado por la reforma constitucional para que sea seguida luego en todas las demás entidades de la República. Yo insisto que México tiene que dar pasos como nunca los ha dado, dada la coyuntura internacional y la reconstrucción del Estado de Derecho en México, para que seamos una nación respetable y respetada, pasa porque seamos un Estado decente que implica, entre otras cosas, una Fiscalía General. Muchas gracias, candidato, lo aprecio mucho. Escuchamos ahora a la candidata de Encuentro Social. Tiene usted 1 minuto para ver, argumentó que sí. Bueno, en el Encuentro Social pensamos que efectivamente hay que modificar el 102 constitucional y básicamente el tema del transitorio, en donde se le daba un pase automático para el nombramiento al fiscal. La verdad es que es penoso que la presentación de muchas figuras para este tema y de otros más, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de la reconfiguración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuviera que ver, por ejemplo, ¿no? En este mismo tema de anticorrupción, tuviera que ver con que se tuvieron que detener los nombramientos, básicamente porque los magistrados o la lista que se presentó, los perfiles no fueron aprobados por su pertenencia a un partido político. Es importante que sea desligada esta persona, es importante que tenga toda la autonomía, pero no solo ella, sino crear los mecanismos alrededor para que pueda estar absolutamente alejado de cualquier partido político, que pueda tener la autonomía para decidir las cosas en justicia. Muchas gracias. Tiene 30 segundos si considera hacer su réplica. Muchas gracias por su respuesta, candidata. Sí me gustaría que pudiera profundizar precisamente en qué contempla usted como parte de esta reforma al artículo 102 para sentar las bases de una Fiscalía General autónoma y profesional, porque la discusión va mucho más allá del nombramiento de un transitorio o no. Entonces, si usted pudiera especificar con mayor claridad este tema, se lo agradecería. 45 segundos, candidato. ¿Qué le da transparencia a los asuntos? La transparencia se le da en la ciudadanización de los órganos que se nombran. No nada más el Senado, o sí el Senado, pero acompañado de los ciudadanos. Si no se ciudadanizan los asuntos, pues se van a seguir politizando, porque precisamente el Congreso o el Senado son las cajas de resonancia y estamos representando a los partidos políticos. Para que se nos quite la tentación de hacer lo que se nos pega la gana o decidir como partido político, pues tiene que venir una parte ciudadana a atender este tema y acompañar a la sociedad. Entonces necesitamos un Senado abierto, transparente y que acompañado de la sociedad actúe junto con nosotros. Hay ya bastantes modelos y tendríamos que traer los modelos exitosos de otros países, lo que sucede en otros países para bien. Muchas gracias, candidata. Escuchamos ahora el turno de por qué consideró que sí, Movimiento Ciudadano. Adelante, candidato. Sí, con mucho gusto. Doctor Fernández, si revisamos, porque todo el mundo promete el rediseño del Poder Judicial de México, nosotros en la coalición Por México al Frente propusimos la reforma inmediata del 102 como punta del iceberg para en cascada llegar a la idea de la ley orgánica de las fiscalías. Segundo, en el caso concreto de la Constitución de la Ciudad de México, lo tomo como ejemplo, haber creado un Consejo Ciudadano Judicial conmovió las estructuras de complicidad y de corrupción dentro del Poder Judicial en este país. Empezar por la Fiscalía General, después con el Fiscal Anticorrupción, para reforzar como piedras angulares todo el Sistema Nacional Anticorrupción, es solo el principio de un país con impunidad, donde el 90% de los delitos o más no son castigados y donde cualquiera delinque y sabe que la probabilidad de que sea apresado, encarcelado, es casi cero. En esa lógica, me parece que es muy importante ir a fondo con una nueva generación, con una nueva visión de país. 30 segundos, si quiere hacer su uso de réplica. Solo para poder abundar precisamente en su respuesta, licenciado Chinona, me gustaría saber de qué manera se piensa que se pueden sentar las bases para la profesionalización de esta institución. Cuando pienso en profesionalización, veo los problemas que tienen los ministerios públicos, la policía de investigación, el hecho que la visitaduría de la propia Procuraduría actualmente pues dependa del procurador y pues sorpresa, sorpresa, no hay hallazgos del combate a la corrupción interna.
Entonces sí me gustaría saber cómo le vamos a hacer para atender estos problemas. Doctor Fernández, déjemelo aclarar con algo muy importante. La reforma judicial del 2007 nunca previó el impacto presupuestal del entrenamiento y capacitación de los jueces en juicio oral. Desde ahí hasta ahora, me parece que en la calidad del gasto va a tener que hacer un replanteamiento de todo el sistema, donde, por ejemplo, yo creo que sí tiene que atacarse la hegemonía que tiene el presidente del tribunal, perdón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia con relación a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Son anclajes y son eslabones de un sistema que, en mi opinión, si no se rompe a nivel federal, no vamos a avanzar hacia abajo y no va a llegar al nivel de los jueces, ni mucho menos a quienes imparten justicia directamente en barandilla. Muchas gracias, gracias, candidato de Movimiento Ciudadano. Toca el turno de poder escuchar a la candidata de Nueva Alianza. Tiene usted un minuto. Está prendido. Para todos está registrado que uno de los grandes temas de esta evaluación del país es la corrupción. ¿Por qué? Porque nos lastima a todos. Primero, desconfianza en las instituciones, desconfianza en el sistema democrático, inhibe la inversión del desarrollo y, por supuesto, genera una descomposición social. ¿Qué tenemos que hacer? Para eso se llega al Congreso, para legislar. No solamente habrá que revisar el 102 en este caso específico, tenemos que revisar los indicadores del desempeño, de los equilibrios del poder, que son los poderes legislativos federal y en los estados. No puede seguir siendo intercambio de regalos cuando se aprueban las cuentas y después la Auditoría Superior de la Federación registra que hay déficit extraordinariamente asombrosos que no se tomaron en cuenta cuando se aprobaron las cuentas. Entonces, sí habrá que reformar, sí habrá que avalar todo aquello que le dé fortaleza al sistema de confianza en el Estado mexicano y sí tenemos que hacer lo necesario para que la corrupción deje de existir y de corroer la vida social, económica y política de este país. 30 segundos si se considera hacer uso de su réplica. Sí me gustaría que pudiera ampliar su respuesta porque no veo en su contestación una explicación del por qué hoy la Procuraduría, que se convertiría en la Fiscalía General de la República, no ha sido ese ente profesional que logre acabar con la impunidad, que logre no politizar la justicia, que precisamente garantice que haya consecuencias cuando haya un delito. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no es solamente reformar el 102 para atender este problema? Echar a andar el sistema integral. Ese sistema que está constituido por organismos, por leyes, por instituciones, por ciudadanos, pero hacer lo propio en los estados de la República. Las opacidades del gasto están en los municipios, mayormente en porcentual a su administración de recursos públicos, en los estados y en la federación. Quedamos pensando que hay magia cuando hacemos el nombramiento de un ente autónomo y que con ese solo hecho se va a erradicar la corrupción. Tenemos que participar, por supuesto, habrá que hacer la autonomía si eso se necesita y estoy de acuerdo. Pero tenemos también que acompañar con una cultura de la legalidad. Tenemos que acompañar con un gobierno abierto, transparente, hacer uso mucho más de las transferencias que tengan que ver con lo electrónico para evitar que de mano a mano vaya disminuyendo el presupuesto. Muchas cosas que hacer, candidata, y estoy de acuerdo en que tengamos la autonomía. Muchas gracias, candidata. Escuchamos ahora el turno de la candidata del PRI, si es tan amable. Muchas gracias, doctor. Decirle que la impunidad es la base de la corrupción. Por eso, ¿qué necesitamos? Sí tenemos que modificar el artículo 102, pero nosotros apostamos por un fiscal autónomo, por ministerios públicos autónomos también, en donde deben de tener sus propios recursos, en donde también debemos de apostarle a la profesionalización. Desafortunadamente, la ciudadanía no confía en estas instituciones, tenemos que hacerlo. Por eso también nosotros apostamos para que más organizaciones de la sociedad civil también participe. Necesitamos lograr que la ciudadanía denuncie, pero sobre todo eso lo vamos a hacer en la medida en que nosotros podamos responder a estas denuncias. 30 segundos, doctor. Candidata, me llama mucho la atención su postura porque yo observo la postura de su candidato presidencial, el comportamiento del gobierno federal actual y pues no han estado ellos a favor de la reforma del artículo 102 constitucional.
la han detenido de manera sistemática y no han expresado ese optimismo respecto a la autonomía de esta Fiscalía. Entonces, es la postura individual, es una nueva postura del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo interpretar su respuesta? Bueno, nuestro candidato a la presidencia, José Antonio Meade, se ha manifestado por una fiscalía autónoma, porque haya más recursos, pero también algo que no podemos olvidar, que en el mes de abril el presidente de la República presentó las propuestas para los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, que desafortunadamente, por no haber consenso entre las diferentes fuerzas políticas, fueron aceptados. Entonces, tenemos que nombrarlos, también tenemos que ver cómo va a ir funcionando para ir mejorando esto. Gracias. Muchas gracias, candidata, muchas gracias. Le tocaba el turno en este momento de poder escuchar al Partido Verde Ecologista de México. Lamentablemente no vinieron, nos deben estar viendo. También le tocaba el turno posterior al Partido del Trabajo, que tampoco esta noche vinieron. Y también al Partido Morena, que tampoco esta noche. Por eso cerraremos con usted, candidata del PRD. Tiene usted 1 minuto. Muchas gracias. Primero señalar que desde el Partido de la Revolución Democrática compartimos con absoluta determinación la necesidad de la reforma del 102 constitucional. Y yo quiero que recordemos sobre la implementación en su momento el nuevo sistema de justicia penal, que sin duda fue una iniciativa que se impulsó desde la sociedad civil, que no fue inmediata, que tuvo un periodo de implementación y que contempló en una integralidad varios aspectos. Por ejemplo, el que se pudiera dar la armonización en cada una de las entidades federativas, que se pudiera también contemplar presupuesto para capacitación y equipamiento, para el uso de tecnologías de información y comunicación y sin duda la difusión como una tarea permanente, porque no vamos a lograr combatir la corrupción si no asumimos la necesidad de que haya una nueva cultura para ir eliminando la impunidad. En tanto no tengamos sanciones claras, no podamos avanzar a la eliminación del fuero constitucional, en donde el sistema se protege a sí mismo, evidentemente habrá casos de corrupción. Yo considero que es muy importante ver este proceso en su integralidad. Doctor Fernández, tiene 30 segundos. Sí me gustaría que, por favor, contestara la pregunta específica de sí o no a la reforma del 102 y en qué sí tenemos que reformarlo. Sobre todo, nuevamente, al igual que ocurre con los otros partidos que tienen funciones de gobierno en los estados, en el caso de la Ciudad de México, tampoco hemos observado ese tipo de fiscal con independencia y profesionalismo. Entonces, si pudiera abundar en su respuesta, se lo agradecería. Sí, por supuesto, a favor desde el Partido de la Revolución Democrática de una fiscalía autónoma en la que no existan fiscales a modo, que no se dé esta vinculación de quienes en su momento tienen que ser investigados y sancionados. Sí considero que es muy importante que desde el Senado de la República se pueda impulsar una reforma para una verdadera autonomía de la Fiscalía. Muchas gracias, doctor Fernández, gracias por sus comentarios, por su aportación en este tema que le duele a México, el tema de la corrupción.